Bueno, bienvenida gente a este nuevo episodio de un análisis de película, pero de serie en este caso. Hace mucho no hacíamos análisis de alguna obra de arte. Y en este caso vamos a analizar la serie Bebé Reno, Baby Reindeer, que está haciendo furor ahora y que le debo que me haya sugerido verla a nuestro colega hoy que va a estar acá analizando con nosotros. Que es bueno, un colega y amigo de Uruguay, Santiago Lanza. ¿Cómo estás, Santi? Acá, Mati, muy contento. Contento y nervioso de estar en este lugar porque, bueno, como sabes bien, yo te sigo hace mucho tiempo y me parece muy loco estar acá ahora compartiendo este espacio contigo. Mm, Es un gran placer, un gran honor. Te agradezco a vos, muy lindas palabras. Gracias por haberte interesado en mis videos en un principio. Y bueno, ahora en este momento ya somos colegas, ¿viste? Tenemos Ujú. un vínculo de hace ya un tiempo, Compartiendo otros espacios también. compartiendo otros espacios. Entonces, nada, Y haciendo quizás un primer crossover internacional, ¿puede ser? puede ser que sí, ¿eh? Yo no sé si hice crossover internacional Ujú. hasta ahora, lo cual es loco. Así que es el primero con nuestros hermanos Ahí va, uruguayos. exacto. Bueno, y hoy vamos a hablar de la serie entonces Baby Reindeer, Bebé Reno, o Baby Ujú, Reno, como algunos le dicen, que trata un tema bastante jodido, que es el tema del abuso, ujú, entre otros temas que toca. eh, y lo toca de una forma que es bastante espinosa de tratar. Charlábamos un poco con vos, porque yo creo, por lo menos esta es mi lectura de la serie, creo que vos compartís, ahora vos vas a decir, ujú, que lo toca de una forma que es, vamos a decir, compleja. O sea, que no es la forma simple donde el abuso es de una persona que tiene como claramente poder sobre el otro y el otro no tiene opción de hacer nada para defenderse, sino que en este caso particular, como la persona abusada era una persona adulta, era una persona, según la ley, digamos, responsable de sus actos, se puede hablar de su implicancia, de su colaboración en los abusos que sufrió, que ujú. no por eso dejan de ser abusivos también, ¿viste? Por eso es una situación compleja y creo haberlo escuchado a Richard Gad, el actor y Ujú. creador quien vivió esto en carne propia, hablar un poco de esa complejidad. Eh, y iba a decir algo más. Capaz que ahí, Mati, agrego esto que decís, ¿no? Que esto que pensábamos en la previa, ¿no? De cómo poder abordar la serie en esta conversación, que en la medida que toca tantos temas, temas que además son muy sensibles y que pensarlos de una mirada clínica, también compartiéndolo incluso en estas reflexiones que tienen este eh, propósito también público, ¿no? De todo el trabajo que has venido haciendo, que yo siempre digo, te lo he dicho más de una vez, muy generoso, ¿no? Como otros colegas que han podido salir, ¿no? Del espacio cerrado de la clínica o incluso espacios cerrados entre colegas para poder quizás tener la posibilidad de poder difundir, ¿no? Y poder compartir una visión de cómo se entiende el psicoanálisis, este, con conceptos complejos, pero además con una transmisión clara, ¿no? Que cualquier persona pueda ir interiorizándose con eso, ¿no? Y creo que ahí se nos planteaba un poco el desafío de decir, bueno, ¿cómo poder hablar de temas tan complejos como lo que trabaja la serie, que creo que los trabaja muy bien, Ujú. en ese línea o esa delgada línea que la propia serie me parece que instala respecto a temas tan complejos como puede ser el deseo en relación al abuso, por ejemplo, ¿no? O, Sí, o temas como la neurosis, la psicosis, cómo trabajarlos, me parece que implica un desafío grande para nosotros o para quien también quiera abordar cualquiera de estos temas que trabaja la serie, totalmente. porque creo que la gran apuesta que logra Bebé Reno, un poco lo que yo
A mí la sensación que me generó fue que es muy osada la serie. O sea, creo que tiene como una apuesta arriesgada en poder hablar de algo de esto y creo que lo logra hacer muy bien. Y bueno, intentaremos estar un poco a la altura de poder hablar también de cuáles son las claves que uno podría transcribir de lo que intenta, quizás de una mirada clínica, traducir la serie, ¿no? Está buenísimo la palabra osada, ¿no? Porque es verdad, más allá de que si se puede discutir de si él cambió cosas de la experiencia real de lo que le pasó en la vida para la serie, viste que obviamente debe haber cosas distintas porque bueno, es una adaptación, es una serie, es un show, pero creo que es bastante verídica, o sea, creo que se mantiene bastante fiel a los hechos. Que eso también le da fuerza, ¿no? A la serie. Le da mucha fuerza y es bastante valiente de parte del protagonista de contar la historia de esa forma porque la verdad que no lo deja muy bien parado a él. Por ejemplo, hablaba con un amigo recién que le contaba que estábamos por hacer el video y él me decía que en la serie él como que le generaba más animosidad, más bronca, más odio el personaje de él que el personaje de Marta. Claro. ¿Viste? Y yo decía, sí, la verdad que es verdad. O sea, yo creo que la serie quizás para algunas personas puede enfocarse en ver cómo se comporta una persona que es patológicamente acosadora, erotómana. Después vamos a discutir cuál es el diagnóstico que se le podría dar a Marta. Pero creo que lo más interesante de la serie es justamente qué es lo que le pasa a Donnie, que es el personaje del protagonista que es abusado. Porque él en múltiples ocasiones tiene la posibilidad de sustraerse de ese abuso o de esos abusos y por alguna razón él continúa en esos vínculos. Sí. Y yo creo que gran parte de la serie gira en torno alrededor de la pregunta de... Que ahí, Mati, un comentario respecto a eso que decías, ¿no? Que me parece que cuando lo logra hacer, en general, es siempre cuando tiene la posibilidad de hablar sobre lo que le pasa. Las veces que logra salir un poco de esa lógica, a mí me parece que es un punto interesante incluso para pensar cómo se puede entender el trabajo que hacemos en análisis, ¿no? De que cuando algo se logra poner en palabras, algo de eso parece replegarse, ¿no? Totalmente, totalmente. Está buenísimo ese punto y ya vamos a llegar ahí. Iba a decir que yo creo que gran parte de la serie gira en torno a esa pregunta de por qué él no podía denunciar, poner en palabras ese abuso, ¿no? Y la serie empieza con esa imagen. Y empieza con la imagen de él llegando a la oficina donde se denuncian este tipo de cosas. Y cuando le preguntan, porque él va medio trastabillando y no lo puede nombrar del todo bien, cuando le preguntan, ¿y por qué tardaste tanto tiempo en denunciarlo? Ahí empieza la serie, porque la serie cuenta de por qué él tardó tanto. Porque ahí es muy complejo todo lo que le sucede. Ahí lo que me parece que está bueno pensar es cómo esa pregunta que le hace el policía, Sí. uno podría partir de la base de que, sobre todo por la trazabilidad que se encuentra en los casos de abuso, donde muchas veces sucede eso, ¿no? Que se tarda en decir lo que sucedió por todas las implicancias que tiene, ¿no? No para hacer una cuestión generalizada, pero creo que en este caso, la pregunta del policía, uno podría decir que es una pregunta bien clínica. Es bastante analítica. No, sí. es analítica, porque, o por lo menos el efecto que tiene. Porque lo que muestra la serie, sobre todo, uno podría decir en el capítulo 4, que vuelve a aparecer esa pregunta, ¿no? Esa pregunta le hace justamente machear, como quien dice, ¿no? Sí, claro. Lo que le estaba sucediendo en ese momento con lo que quería denunciar respecto a Marta, con la historia que le había pasado, él dice que le sucedió hace unos 5 años, ¿no? Hace 5 años Sí, había sido. claro, ¿no? había sido hace 5 años, ¿no? Y ahí es cuando empieza como a reelaborar que parte de lo que estaba pasando con Marta, en realidad, lo vuelve a conectar con algo que aparentemente no profundiza mucho en ese aspecto, pero como que quedó ahí, ¿no? Totalmente. A nosotros se nos revela que había habido un abuso anterior, recién en el 4º capítulo. Claro. Y que de alguna manera el abuso o la situación compleja, porque hay que ver, ¿viste? Ese abuso, lo que pasó con Marta, eso habría que pensarlo. O sea, creo que es una forma de el protagonista, de Donnie,
de intentar responderse a sí mismo por qué había pasado el primer abuso. Ujú. ¿Viste? Esta es por lo menos mi teoría. Voy a empezar a plantear una primera lectura, ¿viste? Sí. Me parece que el enganche que él tiene con Marta pasa por distintos lados, Ujú. ¿no? Marta, la acosadora. Acá estamos dando por supuesto que vieron la serie, ¿viste? Eh, la podemos resumir brevemente, si Sí. querés, para las personas que no la vieron y que no les importa que que la spoileemos, que ya la acabamos de spoilear bastante. Después pones un avisito ahí en spoiler. Sí, spoiler alert. Ayúdame con cómo introducirla, ¿no? Pero Sí. básicamente es de un comediante escocés que me encanta cómo habla, me encanta el acento que tiene en toda la serie, me parece muy, muy lindo. Que se encuentra medio en una situación no contento con su carrera, medio estancado, con muchas inseguridades y bueno, con traumas como vamos a descubrir después, y que en esa situación, con un acto de bondad que él tiene con una mujer que él ve que está triste, angustiada, que no tiene para pagar una taza de café en el bar donde él trabajaba, Dice que sintió pena, ¿no? Cuando la que, ve entrar. que sintió pena, que sintió lástima, Mm. que yo creo que ese es un punto importante Sí. porque la lástima yo creo que clínicamente tiene un lugar muy importante en la vida de las personas. Y mediante ese acto de bondad por la lástima que siente con Marta, se abre una puerta en la interacción entre ellos dos, donde él se ve medio enganchado y fascinado por el interés que Marta muestra en él. Claro. Un interés que se vuelve medio patológico, ella lo empieza como a acosar, pero él va permitiendo también ese acoso y no le pone un límite claro. Y bueno, ahí pasan un montón de cosas, ¿no? Y después descubrimos que toda esta historia como de acoso y de abuso toca con una historia anterior que él había tenido. Claro, pasa que son palabras que uno podría decir que empiezan a aparecer después, Ujú. cuando él empieza a tomar como cierta noción o cierta conciencia de que hay algo de eso que se está yendo de las manos, pero a priori no aparece la idea de acoso, al contrario, lo que aparece es que lo que le brinda a Marta es esta cuestión de sentirse mirado, ¿no? Buenísimo, sí, lo de mirado es espectacular. También me parece que no es un dato menor el hecho de que es un comediante frustrado, ¿no? Ujú. El famoso payaso, ¿no? Con la risa, esto que muestra la felicidad, pero que por dentro es el payaso triste, Es ¿no? tan común, ¿no? Eso de los comediantes, ¿viste? Pensaban Robin Williams, ¿viste? Mm. Como que hay un montón de comediantes que... Jim Carrey, ¿no? Yo Jim Carrey también la pasada tiene... compartida en videos de que Jim Carrey habla sobre la depresión, que hace una intervención muy buena, ¿no? Que habla justamente de la depresión como cuando uno quiere suspender cómo funciona nuestro avatar, que es esta idea claustrofóbica del yo, ¿no? De que uno es esto toda la vida. Claro, Y que tenés que vivir con esto toda la vida. claro. Que en algún punto algo aparece en eso con el personaje principal, ¿no? Sí. Como que todo el tiempo aparece esta idea del odio a sí mismo y de que quisiera, ¿no? Poder o ser alguien más, ser alguien famoso, ¿no? Esta cosa de la fama como esta idea de la validación de los otros, como un factor central, ¿no? Y ahí ella encuentra en Marta, que ahí es algo para mí interesante también para pensar en otra de las líneas que podríamos ir bifurcando, porque en la medida que trata tantos temas la serie, que tiene que ver con el amor, de cómo también hay algo que se produce, como pasa muchas veces en el amor, que es a través de un gesto, ¿no? A través de una mirada, en este caso de una risa, que es curioso también, si uno lo pensara en términos de significante, cómo en su frustración de comediante, que bueno, va mostrando justamente las dificultades que va teniendo en ese proceso que él quiere desarrollar su carrera y cómo te muestran distintas escenas de que no sale como espera, encuentra en Marta una risa muy particular que lo engancha, ¿no? Es como, le produce un efecto de fascinación. Totalmente. Tiene como esa risa segura que él sabe que va a estar en Claro. todos los shows que él esté y que se va a reír de todos los chistes que él va a decir. Sí. Que pasa en la serie, que lo muestran ahí. No sé si pasó en la realidad, pero en la serie lo muestran. Y está esto que vos decís de la mirada de Marta, que lo ve súper atractivo, que lo ve masculino, ¿no? Que también hace hincapié en eso porque él tiene toda una herida y una pregunta acerca de su propia masculinidad. Entonces, esa mirada, que acá podemos introducir psicoanalíticamente también este otro concepto, que es el concepto que
para mí es muy importante en la serie y en la vida, que es el del deseo del otro, como una pregunta, ¿viste? Que él tiene, creo que desde el principio, como algo así como, ¿qué es lo que ve el otro en mí? Sobre todo estos otros que se interesan en él y que lo ven de la forma que él quiere ser visto, ¿no? Que él quiere ser visto como atractivo, como masculino, como un buen comediante. Y Marta le ofrece eso con una certeza muy particular, y él aparentemente, y de hecho él lo dice en la serie, ¿no? En el anteúltimo capítulo, que hace como este gran discurso en medio de su show que se quiebra, tiene una especie de breakdown y como que explica básicamente todo lo que le pasó. Sí. Él cuenta que una de las razones principales, parece, por las cuales él no podía desengancharse de esa relación medio patológica que tenía con Marta, era porque le daba mucho esa mirada. Le devolvió una mirada que él desesperadamente quería conseguir y que de alguna manera funcionaba como paliativo con una serie de heridas y inseguridades que él acarreaba. Sí, sí, tal cual. Ahí también me hacía pensar esto que comentabas más temprano, ¿no? Sobre que creo que es otro punto, me parece, de estos controversiales de la serie, controversiales en el sentido para mí interesante, que es que interpela, ¿no? Que por lo menos juega en ese límite donde hace que te incomode o que te hace preguntarte cosas, ¿no? No da como esta idea de lo... No creo que sea una serie que vaya por el lado de la corrección política, sino justamente lo contrario. Y entonces me parece que también produce efectos interesantes. Y creo que otro de los puntos que marca es otra pregunta que uno podría hacerse, es que en última instancia, ¿qué es la locura? Porque ahí, ¿quién está más loco? ¿No? ¿Es él o lo que uno podría caracterizar de algún modo más más simple o más sencillo de visualizar, que es en el caso de Marta, en esa locura del tipeo, ¿no? Enviado desde mi iPhone, esos mensajes, ¿no? Catárticos permanentes que manda por correo, que evidentemente es un tipo de conducta que uno puede visualizar rápidamente si, che, acá hay algo que no parece estar muy bien, ¿no? Sí. Pero ¿qué diferencia hay, ¿no? Que creo que es una pregunta, a mí por lo menos me parece interesante, ¿no? Entre la locura por sobreadaptación neurótica o la locura por disociación, como puede pasar quizás en el caso de Marta, ¿no? Me parece que ese es un punto también, y hasta incluso en términos de sufrimiento, ¿no? En relación a la psicosis y a la neurosis, me parece que también lo explicita la serie. Bueno, en ese punto, lo que hace la policía en un momento de la serie va en la línea de lo que vos decís, porque en un momento como que la policía les dice, bueno, mira, les voy a pedir a los dos que dejen de romper las pelotas con la policía, que no nos llamen más. Y que él mismo dice que nos estás poniendo en un mismo tal cual, nivel, a Marta y a mí, y la policía le dice como que sí, o sea, los dos están en esto, no es Marta solo. Y es una muy buena pregunta. Y yo creo que, retomando esto, lo del deseo del otro, ¿viste? Creo que él también tiene como esta cosa de que le pasa parecido con el que sufre el primer abuso, vamos a decir. Que, ¿lo querés contar? Yo que ya conté el de Marta. Bien, el del otro ahí chabón. capaz que contar que la serie es un punto interesante, eso, ¿no? Que va desarrollando, ¿no? la historia de los personajes. Es una serie que además tiene esta particularidad que propone un tiempo distinto a lo que quizás estamos acostumbrados en esto de que es miniserie, pero además son capítulos cortos, una media hora. Pero el capítulo 4 es el capítulo más largo, donde después justamente de presentar los personajes, de que tengan un desarrollo interesante, vuelve, como decías vos, esta escena inicial de bueno, cuando ya llega un punto que necesita tomar medidas, que también son medidas que las toma no porque necesariamente lo esté pensando realmente, sino porque hay alguien más que interviene, que él se empieza a relacionar con una chica trans, ¿no? que bueno, también le empieza a exigir, porque ella también empieza a sentir de algún modo los efectos de esta cosa tan fuerte que propone Marta, ¿no? Y es a partir de eso que él va a denunciarla, y cuando la va a denunciar, en el capítulo 4 aparece que esa pregunta lo lleva justamente a conectar con que hay algo de lo que estaba sintiendo
en la actualidad respecto a esta situación de acoso de parte de Marta, lo lleva a la situación que él sufrió en el capítulo, que le muestra en el capítulo 4, de abuso, que le sucede unos 5 años antes, con alguien que, lo que va mostrando ahí la serie, es que él se va también a probar a Edimburgo a su carrera de comediante, llega de casualidad a una fiesta donde se encuentra con, aparentemente, personas que se encargan de escribir, ¿no? Guionistas de algún tipo de, se ve que serie o no sé, o algún tipo de programa de televisión, no sé si cómico o qué, donde se encuentra con alguien que aparentemente es un ídolo de él, que es el que escribió el guión de una serie que a él le gustaba, ¿no? Y que le parecía que era lo máximo. Entonces, ahí me parece que hay un punto interesante. Yo creo que el personaje que aparece en escena, que es el que después va mostrando el capítulo que va teniendo esta práctica abusiva con él, yo diría que tiene como ciertas características de perverso, ¿no? Él es un re perverso, porque Marta podemos decir que es psicótica, que está un poco loca, que si bien sabe lo que hace, hasta ahí, ¿viste? Como que es medio una fuerza de la naturaleza, ¿no? Como que no parece tener tanta conciencia de algunas cosas. Pero este otro perverso planifica cada paso y lo hace entrar de una forma muy, ¿viste? Como una planta carnívora que lo va envolviendo, ¿no? Sí, le ofrece el polen y le hace tipo como lo va cerrando. Lo va rodeando, ¿no? Lo va rodeando y lo va estimulando, ¿no? Entonces, en eso de que él está justamente queriendo desarrollar su carrera de comediante, encuentra justamente en esta figura idealizada, ¿no? Que aparece como idealizada como ídolo, ¿no? De algún referente que le empieza a vender espejitos de colores, ¿no? Le empieza a vender la idea de que, bueno, de que quizás con él tenga la chance de poder hacer ese salto llegar a donde al estrellato, ¿no? Ese salto casi como una carrera meteórica a meterse en el jet set, digamos, de los guionistas ¿no? de la comedia. Y él lo empieza a envolver con eso, que eso también me parece, como en esto de ir tirando puntos que fuimos conversando, Mati, que nos parece interesante de la serie, es que también intenta caracterizar o intenta explicar de una manera, me parece muy, muy elocuente la serie, cómo también es que funciona el abuso, ¿no? Que hoy vos te preguntabas, bueno, no sé en el caso de Marta si es abuso, si es acoso. Uno podría decir que cualquiera de esas prácticas tienen que ver intrínsecamente con la violencia, ¿no? Tal cual. Y la violencia lo que tiene como una de sus características es esa cosa envolvente, que tiene como un efecto de metástasis, ¿no? Como que lo va tomando el sujeto. La violencia tiene de algún modo esa cosa que la persona lo empieza a pensar todo el tiempo y empieza también a potenciar esta cuestión obsesiva que él tiene, ¿no? Donde todo el tiempo en su pensamiento aparecen estas escenas, estas figuras, ¿no? Porque más allá de la neurosis obsesiva que pueda tener él, si es que, ¿no? Puede pensar en un eventual diagnóstico, también hay algo que lo promueve, que es la violencia. Porque cuando las personas son víctimas de violencia, es tal el efecto de dominación que se genera sobre el sujeto, que es muy difícil salirse. Pero acá además la apuesta todavía es mayor, porque lo que muestra, o lo que intenta, me parece también de construir, es esta idea quizás que tenemos colectivamente de que la violencia, la violación, el abuso, es una cosa, ¿no?, que irrumpe, que violenta en el sentido más estricto del término, ¿no? Como de lo explícito, de lo desgarrador, ¿no? De esta cosa ¿no? que irrumpe y en realidad acá lo que te va mostrando es que justamente el abuso, como puede pasar en el abuso intrafamiliar, que es lo más común del abuso, ¿no? Pueden haber escenas donde una persona puede ser abusada en un parque o violada, ¿no? Pero en general lo que dicen, ¿no?, las estadísticas es que los abusos intrafamiliares es lo más común. Es lo más común, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque lo que te muestra también la serie te describe cómo funciona esta cuestión ambigua, donde se genera esta cuestión de la persuasión, ¿no? De esto que decíamos, de lo envolvente que puede ser este tipo de prácticas, y que la persona termina totalmente tomada, ¿no?, por esa situación, porque en el personaje todo el tiempo aparece esta cuestión ambigua, donde por un lado me genera cierto, ¿no?, idea extraña, ¿qué está pasando acá? Pero al mismo tiempo me seduce porque veo acá una oportunidad, ¿no?, lo que le pasa a Donnie,
Claro, después conforme esas situaciones se van repitiendo y se van cada vez intensificando más, él empieza a tomar mayor dimensión de lo que está sucediendo, pero al mismo tiempo ya está totalmente tomado por la situación del abuso, ¿no? Es muy bueno lo que decís. Y voy a volver un poco para atrás con esto que vos decías de que cuando nos introducen en la serie a este personaje, el escritor, que sí es más perverso y que hace toda una estrategia muy bien manejada para abusarlo y que seguramente lo debe haber hecho muchas veces. Sí. Como vos decís, cuando el policía le dice, ¿por qué tardaste tanto tiempo en denunciar esto? Es casi una pregunta que tiene efecto analítico porque es lo que sucede muchas veces en la clínica, donde uno dice, bueno, ¿y por qué en esta situación actual está pasando esto? Y la persona dice, bueno, para responderte por qué ahora me está pasando esto, te tengo que contar lo que me pasó hace 5 años. Claro. ¿Viste? Y entonces él empieza a contar lo que le pasó hace 5 años. Y como vos decís, cuenta toda esta historia de él más pibe, 20 y pocos años, llegando a Londres, viste, con esto que vos contaste. Y de una forma muy hábil, este escritor le pone esta zanahoria enfrente, que es tan atractiva para él. Lo cautiva, lo fascina de tal forma que él, cuando se empieza a dar cuenta de que hay cosas raras, yo creo que se le plantea una opción, viste, como una elección a él. Que una disyuntiva. Una disyuntiva, que es la de decir, ¿para qué me quiere él? No, retomando la pregunta analítica, ¿qué me quiere? Y él tiene 2 opciones de respuesta a esa. Vio en mí talento y me quiere apoyar, o me está haciendo una trampa y me quiere abusar. Claro. Y creo que pensar que no vio talento en él y que más bien vio otra cosa y que lo quería abusar, es demasiado fuerte para él, para pensarlo. Claro. Y prefiere creer, por más de que una parte de sí mismo lo sepa, prefiere creer la otra opción. Y entonces se mete muy adentro en esa manipulación. Viste que él mismo en este breakdown que él tiene cuando en el medio de la escena de comedia que cuenta todo esto, cuando empieza el breakdown, cuando empieza a contar lo que, como a abrirse y a contar el abuso que nunca lo había contado, lo primero que dice es, no, dice, claro, no vio nada en mi show, me vio a mí. Claro. ¿Viste que dice eso? Sí. Y a mí, yo lo interpreté de esta forma, digamos, como que él ahí es como que puede ver que lo que el otro vio en él, o sea, lo que el otro quería de él, no era apoyarlo en su carrera, no era lo que vio en él no fue su talento, fue una persona que era susceptible de ser manipulada. Acá añado palabras que él no dijo, ¿no? Pero quizás porque lo vio herido, lo vio con inseguridades, lo vio de una forma vulnerable y dijo, a este lo puedo hacer entrar, ¿viste? Que eso es algo que también tienen los perversos. Sí, que saben tienen ver esa gran, ¿no?, habilidad para encontrar esa vulnerabilidad, ¿no? Ahí es curioso también porque Marta en un momento también le dice eso, ¿no? O sea, se ve que eso por lo menos eso lo conversamos el otro día, ¿no? Se presenta igual como algo enigmático, ¿no? Decir, bueno, ¿cómo se dio ese fenómeno para que Marta visualizara de que él tenía una herida, ¿no? Ese momento me parece interesantísimo porque algo parece transcribirse en su gestualidad, en lo que dice, lo que no dice, que el otro entiende de que, al igual que lo entendió el perverso, también lo entendió Marta, ¿no? De que él tenía esa herida, ¿no? Marta, no sé si de casualidad, ¿viste? Porque dijo esa frase por tirar una entre varias que ella tira para intentar enganchar, o realmente vio esa herida, pero eso lo engancha, tal cual como vos decís. Sí. Incluso me parece que al final, ¿viste cómo termina la serie? Que termina con 2 momentos. Termina con el momento donde él... 3 momentos. Sí. 3 momentos muy, muy interesantes. Sí. Que es cuando él, después de que hace todo, pasan 1.000 millones de cosas, ahora capaz nos podemos meter en esas, vuelve a la casa del abusador sí. del escritor,
el escritor lo trata muy bien y hasta le propone de vuelta escribir para él y le dice, no va a ser como la última vez estamos volviendo a escribir esta serie Ujú, que a él tanto le gustaba y medio le vuelve a poner esa zanahoria. ujú, Y ahí no nos cuentan, digamos, qué es lo que él piensa ujú. de la situación. Pero viste que sale de la casa de él, Lo deja abierto eso, ¿no? lo deja abierto. Sí. Él sale de la casa de este abusador, angustiadísimo, agitado, viste como se tiene que sentar en un lugar para recomponerse. Mm, Y yo creo que lo que le produce mucha angustia en ese momento es, esta es mi interpretación, que por un momento él podría llegar a volver a caer, a volver a caer, a volver a creer. a volver a creer. Caer y creer, ¿no? Que en última Claro. instancia podríamos decir que es lo mismo. Total, que es lo que tiene esta habilidad tan grosa de esta gente como este escritor que es muy bueno manipulando, que realmente es muy envolvente y Sí. aunque él ya sabe, aunque él ya sufrió heridas muy traumáticas, aunque, no sé, se la pasa pensando acerca de esto, es tan hábil el sujeto y es tan atractiva la situación que le presenta y son tan profundas seguramente las heridas del personaje Mm, que aún así es difícil no caer, ¿viste? Claro. Entonces es como, yo siento que su angustia es algo así como, che, n- aunque te des cuenta de esta situación, no está bueno jugar con acercarte y ver qué te pasa, porque podés volver a caer. Es que yo creo que ahí está en ese punto que vos traías hoy que me parece fundamental, que es esto que nosotros en análisis hablamos con los pacientes sobre la implicancia, ¿no? Es este saber no sabido que tienen los analizantes, que no lo tiene el analista, y que se produce a partir de que se empieza a redactar ese texto, ¿no? Como dice Bonoris, ¿no? En el diálogo, y que después se puede releer ese texto, ¿no? Y ahí poder tomar contacto con ese no saber que atraviesa el sujeto, donde también hay que tener el valor, yo siempre digo, ¿no? Las personas que se animan a analizarse implica un acto de coraje, Total. porque implica justamente enfrentarse a esta pregunta, a esta disyuntiva que vos planteabas, ¿no? Decir, bueno, me quedo con la idea de que él realmente vio un talento en mí, o en realidad vio que yo soy una presa fácil para, ¿no? La realización de su deseo perverso, digamos, ¿no? Exacto. Entonces, el asumir eso, que creo que me parece lo interesante que muestra la serie en este tipo de escenas, es que develan lo que también nosotros le llamamos el lugar de enunciación, ¿no? Desde dónde el sujeto construye su fantasma, ¿no? Su relato, Ujú. ¿no? Y que en este caso, en esto que vos le llamás, ¿no? Caer en la trampa es lo mismo que el creer, que es parte de lo que pasa con los neuróticos en general, con los neuróticos obsesivos también, en esto del creer que ese saber está ahí, ¿no? Y Ujú. que esa es la realidad y no la implicancia de poder encontrar justamente esa verdad que efectivamente atraviesa el sujeto, que es lo que lo angustia enormemente, ¿no? Que tenga con su deseo. Y digamos, si te entiendo bien, el poder ver ese abuso y defenderse contra él implicaba, sí, confrontarse con una situación de él que evidentemente le estaba generando mucho daño. O sea, Sí. por ejemplo, verse como, me ve como presa fácil, o sea que yo doy esta imagen de presa fácil, Claro. no soy tan talentoso Ujú. y bueno, y otras cosas que puede pasar en su vida si entras en análisis que no sabemos, ¿no? No sé si no sé si Este, pensarlo desde si no soy tan talentoso, sino asumir de que quizás no solo basta con el talento, ¿no? Que hay otra cantidad de factores que juegan hmm, y donde por más talento que vos tengas, asumir también que la falla puede ser parte, ¿no? Que es una de las cosas que también trabajamos en análisis. Esta idea, ¿no? De que la falla hay que poderla reconocer para poder intentar producir algo diferente. Totalmente, y además es verdad, tenés razón de que para mí, por ejemplo, yo no sé cómo es como comediante, pero como actor me parece muy talentoso, me parece que actúa bárbaro en toda la Sí. serie y está muy bien escrita también. Eh, y perdón, quería seguir con este punto, que es, bueno, después de eso, él para manejar esa angustia y ese momento de casi caer, de casi volver a creer, se va caminando y usa
los audios que tiene de Marta para calmarse Ujú. y selecciona de la carpeta que tiene de cosas lindas que le decía Marta a Lagos para, no sé, recomponerse, ¿no? Ujú. Ahí se me viene la frase de Freud esta de contra los elogios uno está indefenso. Ujú. ¿Viste? Tanto con Marta como con este escritor, evidentemente es a partir de los elogios donde a él lo enganchan un poco. O los efectos de las palabras bondadosas también, ¿no? También. Y em, creería esto, que dejo en suspenso esto, Ujú. una pregunta que yo tengo que es que Marta en un sentido yo siento que lo cura. Esto es una idea a discutir, porque no estoy seguro si lo cura, pero me parece Ok. que le sirve, ¿viste? Para responderse ciertas preguntas. Lo dejo en suspenso, ahora lo Sí. charlamos. Las otras dos escenas importantes del final es cuando sale de ahí, empieza a escuchar estos audios de Marta y se sienta en un bar y él escucha un audio que no había escuchado hasta entonces de Marta, porque Marta le había mandado 10 millones, entonces no había Sí. escuchado todo, que es en el audio en el que yo interpreto, él descubre cómo lo ve Marta. Ujú. Marta le dice, ¿sabes por qué te digo bebé reno? Ujú. ¿Por qué te digo baby reindeer? Porque cuando yo era chica la pasé súper mal, mis padres peleaban, no sé qué situación tenía Ujú. ella, no me acuerdo. Evidentemente una situación difícil. Y su objeto transicional, como decía mi chica, un objeto que le servía a ella de protección y de cobijo, era un reno de peluche, me imagino, Ujú. un reno bebé que tenía, no sé, ciertas características físicas como los ojos, la nariz, qué sé yo. Y ella le dice, y vos sos muy parecido a ese reno. Tenés los mismos ojos, la misma nariz, Mm. el mismo traserito, ¿no? Sí. Y ahí viste que, con un efecto de cámara, como que hacen que, viste, como cuando a uno le cae una verdad, que es como que te agarra escalofríos y es como, Sí. viste, como... Ahí yo, mi interpretación de esa escena, me dirás vos qué pensaste, es que él dice, claro, yo todo el tiempo preguntándome, ¿qué vio Marta en mí? Y quizás, como son tan locas las cosas de la vida, solamente le parecí parecido a este peluche que ella tenía. Claro. Sí. O que incluso diría que esa verdad que aparece ahí es no soy justamente eso que yo creía que era para el otro. Y ahí está la clave, ¿no? De que Claro, uno puede suponer en esto de las creencias qué le significa para el otro, pero a ciencia cierta uno nunca lo sabe, ¿no? no. Eh, y eso me parece que es un punto re interesante para pensar en general, ¿no? Mm, Digo, en nuestro trabajo analítico y también para quienes están escuchando, ¿no? En esto de que siempre existe ese desfasaje, ¿no? En el vínculo con el otro sobre lo que sabemos supuestamente o lo que no sabemos o lo que eh, nos ata al otro, ¿no? sí, Y en este caso, en esta fascinación que él tiene con el ser mirado y con el ser, ¿no? Elogiado y ser venerado, esa conclusión o ese audio lo que le muestra justamente que es algo mucho más simple, muy simple, ¿no? era una boludez. Claro. Esa es la interpretación que podemos hacer, ¿no? No sabemos, pero... que en ese sentido, viste, hablando como del análisis y de la transferencia, por Mm. ejemplo, eh, viste que Lacan decía que la transferencia, el amor con el analista Mm. y la capacidad de hacer análisis y de establecer al analista como ese gran otro, tiene mucho que ver con poner al analista en el lugar de sujeto supuesto saber, Sí. ¿viste? Y yo creo que Marta, para él, ocupa ese lugar, ¿viste? Mm. En la serie. Es como que él a través de Marta quiere responderse estas preguntas de cómo me ve el otro, qué pasó en ese otro abuso, viste, qué pasó en otros aspectos de mi vida. Y creo que la pregunta por el deseo de este otro es lo que le produce ese enganche y fascinación. Y hasta creo que es parte de lo que le puede generar cierto amor por Marta. Porque yo creo que él tiene como cierto amor por Marta. Y que Lacan decía,
que un poco el analista tiene eso, que resguardar su deseo en un lugar un poco oculto, Ujú. porque ahí le permite al analizante también proyectar lo que es su propio deseo en algo que piensa que tiene el analista. O sea, el sujeto piensa que va a encontrar su deseo en el análisis, que es verdad, o digamos, a eso lo vamos a ayudar, y como se engancha en el análisis y dice, acá yo voy a solucionar algo de mi deseo o encontrar algo de mi deseo o qué sé yo, atribuye ese saber acerca de su propio deseo al analista. Ujú. Y bueno, eso como decía, me parece que Marta un poco ocupa ese lugar. Hasta que ahí se produce esa revelación y ahí habría que ver si ahí se le cae la transferencia o no, ¿viste? ¿Cómo vos entendés ese momento donde, ¿no?, en ese cierre Ujú. se encuentra, ¿no?, en una situación similar, llega a un bar, está, ¿no?, se sienta en esa barra, también medio como desconcertado por todo esto que estabas contando recién, que queda como medio, ¿no?, desconfigurado, y en ese momento aparece el mozo, ¿no?, el que atiende la barra, y le ofrece, ¿no?, algo para tomar, y le dice, no, yo no tengo plata, y le ofrece, ¿no?, una bebida, no sé si es un té o no me acuerdo qué viene que le ofrece, y él, ¿no?, tiene también el gesto de decir, como que hay algo que parece ser similar a lo que pasó con la escena, ¿no?, con Marta. ¿Cómo, Es una muy qué, buena qué pregunta. generación, qué te generó esa escena, digamos? Mira, esto lo digo como una hipótesis porque no sé a ciencia cierta y ahora contame a vos cómo lo Sí. interpretaste, pero tal cual como vos decís, o sea, como que es interesante que toda la historia con Marta empieza en esa Mm, situación donde él le ofrece a Marta porque estaba angustiada y triste gratis un té y él se encuentra en la misma situación, ¿no? El mozo lo ve también muy triste, muy angustiado, él no tiene plata y le dice, bueno, no te preocupes, va, la casa invita. las invita. Y ahí termina la serie, ¿no? Porque Ujú. él levanta la mirada así como diciendo, che, me estás viendo igual que como yo vi a Marta. Claro. Y ahí yo lo que entiendo es, si me estás viendo igual que como yo vi a Marta, y yo vi a Marta con lástima, Ujú. significa que vos me estás viendo con lástima. Ujú. Y para mí significa algo así como, ¿doy lástima? Ujú. Yo creo que esa es la pregunta que él tiene ahí al final. O sea, yo soy abusable porque mis heridas se ven, porque se ve esta eh, indefensión que yo tengo, esta falta de recursos. Otros la pueden ver. Mm. Él en un momento dice, viste, que el abuso es como una herida abierta que atrae toda Sí, clase de depredadores, viste, como que la pueden oler. me la puedo leer, claro. Yo lo relacioné con eso, pero esa es mi lectura. Bien, sí. A mí lo que si yo lo pensara como una metáfora, me da a pensar un poco esto que hablamos hace un rato sobre la idea de la locura, Mm, ¿no? Él encontrarse en la misma situación que Marta, por más que uno podría decir que tienen cuadros diferentes, me parece que lo que plantea ese cierre es, nadie está libre de mm, la locura, mm. ¿no? Porque lo mismo que él vio en Marta y con todo lo que él se encuentra, me parece que cuando él le hace ese gesto de decir, pa, tan mal estoy, Claro. ¿no? Yo podría estar en el mismo lugar que ella. Exacto, aunque quizás no sea la misma necesariamente diagnóstico o cuadro Claro. clínico. Pero lo que sí podría ser quizá transversal es esta idea de decir, che, tan mal estoy, ¿no? Estoy loco, ¿no? Está bueno, es una buena lectura también, me gusta. Que me parece que es una de las propuestas que a mí particularmente me conmovió más de la serie. Que Como es, poner esa igualdad. exacto, sí. Porque también, al igual que hay una idea generalizada sobre cómo funciona el abuso, la violación, la violencia, que esto que decíamos, me parece que hay otras formas que son mucho más sutiles, ¿no?, progresivas y persuasivas. Lo mismo también hay cierta idea imaginaria sobre la locura, de quiénes son los locos, ¿no? Y siempre en general se cae donde aparecen esos cuadros quizás más evidentes o estas patologías más persistentes, ¿no? O las que en la medida que aparece algo disociativo o que aparece en una cuestión delirante, Mm, hace que sea más explícito y la gente más o menos identifica claramente y señala con el dedo, este está loco. Ahora, ¿cuánto de la locura también tiene que ver con nuestra vida neurótica
¿No? Está buena la pregunta. Y mira, de vuelta, apoyando esa idea, ¿viste cuando la ex novia, antes de todo el abuso y qué sé yo, esta Kili se Sí. llamaba, como que ve este breakdown que él tiene en el show de comedia y después va a la casa donde él está viviendo y le dice, quiero que vuelvas a la casa de mi madre y me enteré lo que pasó y ahí esa ex novia dice, claro, vos estabas súper raro y por eso decidí cortar con vos porque estabas claramente deprimido o en la lona y ahora entiendo por qué, ¿no? O sea, a partir de ese video y cuando entra a esa escena, él le dice, él tiene toda empapelada Todo, sí. el cuarto con línea de tiempo de todas las cosas que pasaron con Marta y había archivado en carpetas según las emociones de Marta todos los audios que le había mandado y él le dice, viéndolo así podés ver lo loca que estaba Marta. Y ella se lo queda viendo como diciendo, sí, ¿Y vos? ¿Y vos qué? ¿Y por casa? ¿Y por caso? Sí, tal cual. Sí, ese momento es espectacular. Y ahí, capaz que podíamos, conversamos previamente, citarlo a nuestro amigo Cristóbal, que le queríamos mandar un abrazo a Cristóbal Peña, colega de Chile, Chile. que el otro día compartió su análisis de la serie y plantea un punto, lo vamos a parafrasear porque ahora no lo recuerdo así literalmente, pero perdón Cristóbal, pero acá con el cariño te queremos sumar acá a este análisis porque él justamente plantea en esta cuestión de la psicosis y la neurosis como en el caso de Marta lo que se evidencia es la certeza de lo que ella está viviendo, sintiendo, frente a la duda de Donnie, ¿no? Como un aspecto que uno podría pensar que es como una característica que podría, no sé si resumir o definir o sintetizar, pero que se acerca bastante, ¿no? En relación a cómo pensar la psicosis y la neurosis y cómo esa, ¿no? De Cristóbal decía cómo chocan esas dos fuerzas, ¿no? Entre la duda de Donnie y la certeza de Marta, ¿no? Sí, estaba buenísimo ese análisis que hizo Cristóbal. Tal cual, que ante esta duda que evidentemente lo hacía sufrir mucho a Donnie, él encuentra, ¿viste? Una muleta o algo con lo cual sostenerse, que es esa certeza de Marta. Totalmente. De ahí Sí. por eso, ¿viste? A mí me genera la duda de hasta qué punto lo de Marta es abuso, más allá del acoso, de todas las cosas terribles que hace. También, más allá de poniendo en duda la colaboración de Donnie en todo lo que pasó, la implicancia de él, creo que hay un efecto bastante positivo el paso de Marta en la vida de Donnie, ¿viste? Que le permite poner ¿viste? Como darle elementos, me parece, para pensar lo que le había pasado antes. Y para hacer movimientos, ¿no? Porque después te va mostrando distintas instancias donde él va moviendo cosas que son muy significativas, ¿no? Que ahí yo me preguntaba, bueno, si Donnie si estuviera analizando, capaz que tenía otros recursos, ¿no? Total. Qué bueno sería que ¿no? Quisiera su propio análisis. Porque Sí, me parece si hubiese que estado en Buenos Aires. Claro, porque en realidad aparecen ciertos reflejos que él va encontrando, que es a partir también, como bien decías, de intervenciones, ya sea de Marta como de otros actores, pero que sobre todo Marta lo lleva a, por ejemplo, hablar con sus padres. Que ese es un momento, Ese es un momento re muy grosso. significativo, ¿no? Sí. Donde él, se desarma, porque hay una evidencia que anda circulando, lo cual él cuenta, ¿no? Como que él está en esa carrera contra la viralización del video, que no le llegue esa información antes que él se los pueda contar. Y ese efecto a partir justamente de la palabra, de poner en palabras algo que no había sido, no se había podido decir, también habilita, eso es también brutal, nosotros lo vemos en los procesos analíticos con nuestros pacientes, de cómo también cuando algo de eso las personas empiezan a operar en su vida, cómo también genera movimientos en otros, ¿no? Y acá te muestra esa escena con los padres donde aparece, ¿no? Te da a entender que el padre también había sido abusado. Ese es un momento zarpado. Y eso lo que permite también es que, por lo menos como te muestran, ¿no? en la cuestión cinematográfica, que para resumirte te muestran una secuencia de escenas, ¿no? Que muestran en una línea temporal quizás muy chiquita, pero que te muestra como que son varias escenas sobre un momento donde se están riendo, compartiendo, ¿no? Lo ves al padre que tenía hasta ese momento una cosa muy rígida, que lo saludaba con la mano,
y después cuando lo vuelve a despedir le da un abrazo, ¿no? Es verdad, tenés Entonces, razón. también produce... Es interesante que la serie también muestra eso sobre lo que produce el decir, ¿no? El poder poner en palabras el sufrimiento, el poner en palabras las cosas que tenemos miedo de poder decir, por cómo lo va a tomar el otro. En el caso de Donnie se ve claramente sobre la cuestión de la aceptación o no, cómo lo van a, ¿no? Cómo lo van a ver, cómo no lo van a ver, y cómo eso en realidad también muestra cómo muchas veces desde la neurosis se vive esta cuestión persecutoria, ¿no? De imaginar una cantidad de escenarios, ¿no? En general catastróficos, pero que cuando algo de eso se pone en marcha, resulta que no fue tan terrible, ¿no? En muchos casos no. En algunos casos capaz puede ser catastrófico, pero totalmente. Además el alivio, como vos decís, que le produce al padre, ¿no? Sí. Porque evidentemente tenés totalmente razón de que cambia su posición. Él parece como un típico machote a la antigua, y cuando él puede decir que él también había sido abusado, en relación a esta pregunta de Donnie también de si eso lo hacía menos hombre o no. Sí. Es verdad, como que algo que se relaja, ¿no? Entre esa... Pero también muestra que hubo en esa familia, o sea, a mí por lo menos me hace pensar eso, ¿no? Porque no lo desarrolla mucho la serie, pero no, lo que lo por lo tocan menos ahí sugiere medio al pasar. es esta idea de que en esa familia también existía ese no dicho, porque además ves las miradas cómplices con la madre que te da a entender que la madre sabía la historia también. Sí. Entonces también ahí aparecen algunas preguntas que por lo menos a mí me hace preguntarme cuánto de eso también jugó obviamente en el desarrollo del propio Donnie, ¿no? De su historia, de su propia narrativa, ¿no? De sus propias identificaciones, ¿no? De su propia duda con su masculinidad. Por ejemplo, claro. Como vos decís, transmitida a través de lo no dicho, transmisión psíquica, a partir de quizás esta herida en la masculinidad que tenía el padre, que no estaba nombrada, no estaba trabajada, y que hay que ver si ese es un dato verídico o no, pero me suena muy probable, o por lo menos es de ese tipo de cosas que pasan en los análisis, porque hace poco, por ejemplo, hacía un video con un terapeuta cognitivo. Y traía él casos prototípicos para él contar cómo los abordaba desde la terapia cognitiva conductual. Y yo decía cómo se abordaría en el psicoanálisis. Y bueno, en un momento él decía, por ejemplo, no sé, fobia a sacarse sangre y a las agujas. Él decía, tiene un alto componente genético. ¿Viste? Y él decía, porque yo he encontrado varios casos donde la persona tiene fobia a las agujas y a sacarse sangre, y su padre también y su abuela también. Claro. Y yo decía, claro, vos lo ves como herencia genética y yo lo veo como transmisión psíquica. Como discurso. Como efecto discurso. Efecto ¿no? discurso, claro. que es muy loco, sí. pero pasa. Claro. Sí, que tiene esa cosa enajenante del lenguaje, que se transmite generación a generación, sin que, hasta incluso uno podría pensar que en última instancia nadie es responsable directamente, seguro. sino que en realidad hay algo de la transmisión que tiene justamente la propia enajenación del lenguaje que trasciende, ¿no? Más allá de lo generacional, ¿no? Uno podría rastrear ciertas formas de pensar, ciertas formas de sentir, ¿no? Ciertos, como decíamos, lugares de enunciación que ves que hay un atravesamiento generacional. Entonces hay algo que obviamente en el decir, bueno, en el no decir que constituye, ¿no? Una forma de... Sí, totalmente. Y con esto que vos decís es como de que casi que nadie es responsable, porque es verdad, uno entra en la vida ya atravesado por los discursos, ya sea de la sociedad y qué sé yo, y después de la familia como más nuclear. Totalmente. En una partida, vamos a decir, que ya empezó, ¿viste? Ya está jugada, ¿viste? Ya está claro. jugada y vos ya venís y las piezas ya están en movimiento y vos medio que podés aportar lo tuyo, y yo creo que no es que somos puras fichas que nos mueve algo externo, pero también hay... Pero hay algo de un guión que ya está escrito. Hay algo, ¿no? de un guión que ya está escrito que nos permite ciertos movimientos y otros no. Hay algo del destino, ¿viste? Ahí, yo creo. Sí. No en el sentido de lo que uno entiende coloquialmente por el destino, pero hay como una especie de destino en lo que ya está dado en esa partida, ¿viste? Que nos permite algunos movimientos y otros no. Y que si pensáramos en términos de guión, yo creo que el análisis
lo que puede llegar a producir, ¿no? O generar, es que en ese guión ya escrito le metas cierto nivel de improvisación, ¿no? Me gusta. Poder tener ese margencito de libertad, porque yo creo que el propósito de un análisis en última instancia es cómo se puede generar ese margen de libertad para poder, ¿no? Darle espacio al deseo, para tomar decisiones sin sentir tanta culpa, sin tanto peso del mandato. Es meterle un poquito de improvisación a ese guión ya prescrito, que bueno, que también es importante, que el análisis también me parece que, ¿no? Genera eso, el poder tener un poquito más de noción qué es lo que está escrito, ¿no? Acercarse 100%, un poco más. 100%. Me gusta mucho la idea de añadirle improvisación. Otra cosa que me quedé pensando en esto que citábamos al amigo Cristóbal sobre la noción de la psicosis a partir de la idea de la certeza, ¿no? Que otra cosa que me parece que muestra la serie, no sé si con la intención de hacerlo o no, eso no lo sabremos, pero sí que nos puede servir a nosotros como material de análisis, es que esa obsesión en la que entra Donnie de poder clasificar todo lo que sobre todo a partir de que Marta accede a su teléfono, que ese es también un punto de cambio ahí, ¿no? Porque antes eran los correos, ¿no? Miles y miles de correos así como tipeados como iba hablando, digamos, ¿no? Sí. Cuando accede a su teléfono empiezan a aparecer los audios, y eso de algún modo también refuerza como ese lugar de la obsesión que él empieza a tener con Marta, y cómo él empieza a buscar en esos audios respuestas para así esto que traías hoy, ¿no? Pero también él se obsesiona con querer comprender de algún modo qué le pasa a Marta. Y acá lo interesante, que si uno pensara que lo que se trata en el caso de Marta es de una psicosis, justamente la certeza es incomprensible. No se puede acceder a qué es lo que le pasa a Marta o por qué le pasa eso. Y me parece que la serie lo muestra justamente porque él hace un laburo de sistematización de información que, aunque tenga el mínimo detalle todo lo que ella dice, clasificado por emociones, por momentos, por lo que sea, siempre hay algo que se le escapa, que me parece que es justamente la imposibilidad de justamente comprender qué le pasa a Marta, ¿no? Sí, ese es un punto re interesante que me comentabas ahora fuera de cámara, y total, yo creo que el punto que más se acerca a él a poder comprender algo es en ese último audio, cuando él descubre por qué ella lo puso en ese lugar de baby reindeer, de bebé reno. Por lo menos, claro, no llega a comprender qué le pasa a ella, por qué ella es así, por qué... Pero a lo mejor comprende una mínima pieza de qué lugar ocupa él en el deseo de ella. Mínimamente, porque nunca terminamos de comprender qué lugar ocupamos. Ahí lo que por lo menos queda para mí abierto también es que entre tantos audios, el elegir ese audio para dar algo de explicación parece hablar más de Donnie que de Marta. Quizás sí. Pero bueno, quizás sí. Pero quizás sí hay algo que aparece de capaz es lo que Donnie puede elaborar de esa situación. Hasta quizás es algo que lo ponen a nivel cinematográfico para cerrar una idea de la serie y que no quede completamente abierta, ¿viste? Claro. No sé si existió ese audio o no en la realidad, pero totalmente. Sí. Sí. Otra cosa, quizás, en esto de que la serie tiene muchos puntos, algunos nos van a quedar por fuera, evidentemente, sí, ¿no? En esto de asumir también la falta de que no se puede abarcar todo, pero digo, es interesante porque realmente es una propuesta que tiene muchas líneas como para poder sentarse a analizar. Pero en esto de las preguntas, ¿no? Sí. Que vos traías más temprano, a mí también hay otra pregunta que a mí particularmente me pareció interesante de la serie, que es cuando, a partir de la situación que por eso también esto que decíamos, es muy osada la serie, ¿no? Y como que juega en ese filo en el que estamos también transitando, ¿no, Mati, en esta charla, que vale también la pena decirlo, de que son temas muy difíciles estos de abordar, y uno puede también caer en errores, ¿no? Y son temas delicados, y por eso también conversamos de cuán responsable hay que ser a la hora de poder hablar de estas cosas, y más cuando después tienen la posibilidad de que cualquier persona lo pueda ver, ¿no? Uh-huh. Entre ellas quizás personas que pasaron por situaciones así, ¿no? Pero creo que una de las cosas más interesantes que tiene la serie es que se pregunta también por el deseo
de Donnie a partir también del abuso, ¿no? Ujú. Porque él en un momento lo que se pregunta, en ese capítulo, creo que es en el propio capítulo 4, donde a partir de que él nota o toma conciencia de lo que estaba pasando con el perverso, ¿no? Con este ídolo y todas las prácticas que venía, ¿no? desarrollando, y después pasa también como esta cosa del odio hacia él, ¿no? Como esta cosa del rechazo, también le queda instalada como esta pregunta de, bueno, todo esto que estoy sintiendo ahora, que queda como un lugar como de absoluto desconcierto, de no tener, no saber qué es lo que le pasa, qué siente, por dónde pasa su deseo, empieza a tener prácticas sexuales, ¿no? Como muy, muy frecuentes, con hombres, con mujeres, bueno, después empieza a tener una cita con una chica trans, ¿no? Sí. Intentando también buscar alguna respuesta sobre esto que se le llama la orientación sexual o la identidad de género, pero que la pregunta de un modo que lo atraviesa es, ¿esto que estoy sintiendo siempre estuvo ahí? ¿O es a partir de esta situación que viví que lo despierta, ¿no? Sí, Y no, es súper angustiosa esa pregunta, ¿no? está buenísima y bueno, toca los dos puntos que quería tratar antes de cerrar, que nos van a quedar cosas afuera, pero que va por ahí, que es ese punto que vos traes, están articulados, ¿no? Y vos los articulaste muy bien. Hablando con mi amigo Mati Braslavsky de Psicoanálisis Real, hablando de la serie, le comenté que íbamos a hacer un análisis. Él me decía que uno de los puntos que a él más le pareció interesante e intrigante era ese punto donde a partir del primer abuso con este perverso cambia su forma de gozar y se empieza a excitar con cosas que, por lo menos como lo muestran en la serie, no se excitaba antes, ¿no? Y esa es una re buena pregunta de si ese tipo de experiencias pueden cambiar la forma de gozar e introducir una forma que no tenía rastro antes, digamos, y se genera una nueva forma de gozar a partir del abuso, que son cosas que suceden con las personas que han sufrido abuso, que le dejan marca en su forma de goce y justamente son cosas que en muchos casos puede generar una gran inhibición en su capacidad de goce sexual y bueno, y su forma de vincularse amorosamente porque queda impregnado el abuso. Que de hecho a él le sucede. Claro, en el goce sexual, ¿no? Y eso Sí. es un tema interesantísimo para A él le tratar. sucede y ahí aparece un momento interesantísimo también, que es cuando él aparentemente reactiva, ¿no? Su capacidad deseante, es a partir de que va y se encuentra con Marta. Eso es increíble, sí, ese es un ¿No? momento muy llamativo. Como que parece que hay algo de ese encuentro que también le retrotrae al lugar donde él quedó ubicado en esa situación abusiva, ¿no? Totalmente, ahí yo no sé hacer una lectura, pero es muy interesante ese punto donde se le desbloquea su capacidad de tener sexo con Terry, esta chica trans, a partir de tener sexo Sí. con Marta. Eso es muy interesante. Y en esto que hablabas del goce, Mati, que también quería agregar algo a eso que me parece interesante. Por lo menos esta concepción más, quizás lacaniana, vos corregime a ver si estoy en lo cierto, pero este concepto que también el goce, lo que de un modo Lacan logra hacer es concentrar en ese concepto lo que Freud le llamaba la pulsión de vida y la pulsión de muerte, Ujú. ¿no? Como también en la idea del goce parece también ahí revelar la serie de cómo cohabitan esas dos dimensiones, ¿no? Claro, sí, que es un goce que le genera conflicto al sujeto, que al mismo tiempo lo hace sufrir, que no está todo dentro del bien, que Exacto. le genera O hasta incluso una cosa autodestructiva. autodestructiva, que lo castra, que Sí. sí, totalmente. Y me gusta esto que vos introdujiste, que, viste, yo siento que después del primer abuso, una forma de leerlo, viste, es que, porque creo que algo así dice en la serie y la verdad no volví a ver esos capítulos, no llegué, habría que volver a verlos para hablar más precisamente de esto, pero creo que cuando él empieza a tener sexo con mujeres, con hombres, y medio que pone su cuerpo ahí para que sea abusado por distintas personas, porque él no sé si lo está gozando o no en ese momento, es una investigación que él tiene. Creo que él está preguntándose, como puede,
por fuera de las palabras. O sea, a nosotros nos los cuenta en la serie, lo relata, porque él funciona como narrador también en la serie. Pero me imagino que en la vida cotidiana, al no poder hablar estas cosas, la forma de intentar comprenderlo y de hacerse preguntas al respecto fue entrar en esa especie de hipersexualidad donde él estaba queriendo responderse ¿por qué yo permití este abuso? ¿Es porque en realidad me gustan los hombres? ¿Es porque soy bisexual? ¿Es por esto? O sea, ¿lo quise? ¿En qué sentido lo quise? Viste que una forma de leerlo puede ser eso, que él entra en esas preguntas y el intento de respondérselas es atravesar toda esa exploración sexual que él tiene y que genera como 2 puntos de anudamiento, creo, con Terry, que justamente al ser una chica trans, como que él dice en la serie, él no se sentía cómodo teniendo relaciones con mujeres ni con hombres, como que se sentía un impostor en las dos. Sí. Y con la chica trans es como que encuentra un lugar donde se siente cómodo. Lo cual es re interesante. Y después con Marta también genera una especie de anudamiento que no termino de comprender porque le libera la capacidad de después poder tener una relación más íntima, con amor y con deseo también con Terry. Ese es un punto re interesante. Y no sé si querías decir algo más con esto y iba a cambiar de tema. Dale. Y con esto que vos traías como del punto espinoso de lo que estamos explorando, porque explora la serie del deseo de Donnie como abusado, o sea, de la implicación de él, ese es un punto que, en mi experiencia con gente que sufrió abuso, es un punto que los análisis siempre tocan como un tema central, yo creo, que es la pregunta que trae el sujeto acerca de su propia responsabilidad en lo que le pasó. Sí. Creo que esa es una pregunta que toda persona que sufrió abuso siempre la trae como un punto central, ¿viste? Y que en este caso particular del de Donnie, se puede hablar como mucho más fácilmente acerca de su implicancia, porque cuando le sucede él es un adulto. ¿Viste? En la mayoría de los casos que a mí me tocó ver, o creería que en todos los casos que a mí me tocó ver donde hubo abuso, siempre fueron abusos en la infancia, en la adolescencia, ¿viste? Cuando el sujeto no es un adulto. En esos casos, para mí, certeramente, voy a decir, el sujeto no tiene responsabilidad. Hay una desproporción absoluta. Claro. Por más de que el niño en su juego de niño haya tenido algún tipo de actividad, no es responsable bajo ningún punto de vista. Sí. Pero sacando eso de lado, en los análisis sí aparece la pregunta de la persona por su propia responsabilidad y en general es un punto central. Y más allá de que nosotros como analistas nos podamos ocupar de explorar las heridas y los traumas que hay con respecto a su implicancia en eso, digamos, está bueno como dejar en claro que en cualquier situación donde eso sucedió, cuando hay una diferencia de poder tal como la de un adulto con un niño, bajo ningún punto tiene responsabilidad. Por eso es tan espinoso de tocar, porque en el análisis uno tiene que habilitar también la pregunta acerca de, bueno, ¿qué pasó ahí, no? Sí. Y muchas veces, por ejemplo, un efecto colateral que tiene, yo he visto muy común, no digo que en todos los casos, pero en las personas que han tenido, que han sufrido abusos, es que la parte como activa, ¿viste? De la sexualidad se ve, está muy toca demasiado el tema de la responsabilidad y queda muy conflictuada. Creo que hasta ahí podría desarrollarlo hasta ahora. Sí, es como decíamos, es muy espinoso el asunto y hay que tener mucho cuidado de hablar de estas cosas porque, sobre todo por lo que sabemos que implican este tipo de actos que tienen que ver con la sexualidad, ni más ni menos, que es lo que nos atraviesa como sujetos, ¿no? Y que quedan muchas veces como una marca muy fuerte, ¿no? Que ahí quizás el trabajo nuestro también es como
poder pensar que eso no define a una persona, ¿no? En todo caso, es una experiencia, es algo que sucedió, como bien decías, en el caso sobre todo de la infancia, que no es de responsabilidad del niño, de la niña o del niñe, pero que hay que poder intentar atravesarlo eso e intentar resignificarlo para que eso no se constituya como un obstáculo permanente para el desarrollo de la vida de un sujeto, porque muchas veces tiene, por la propia cultura en la que vivimos, por lo que implica obviamente una situación de tal desproporción de poder, de los efectos que eso genera. Pero al mismo tiempo, esto que vos traías, que me pareció súper importante, de lo que a veces escuchamos en los testimonios, ¿no? En la clínica, que también la serie en algún punto lo muestra, aunque como bien decimos es una situación de abuso que se da con un adulto, es esta cuestión de la culpa, del sentido de la responsabilidad, que es también parte de quienes generan ese abuso, el poder instalar eso. Porque lo logran hacer, como decíamos más temprano, con un sistema o con una metodología muy sofisticada, donde al mismo tiempo que hay un sobrepaso en el hecho de esta cuestión del cuerpo, ¿no? del sobrepasarse con el cuerpo del otro o con la psiquis del otro, al mismo tiempo siempre está compensado con otro tipo de gestos, muchas veces, ¿no? De amor, de cercanía, de ilusión, de expectativa, ¿no? O de esto que hablamos del perverso, cómo le pone esa zanahoria, ¿no? Entonces, también en algún punto activa en el otro algo que puede ser de cierto goce o de cierto placer, que también por eso después se vive con muchísima culpa, porque si yo lo que recuerdo de ese episodio de mi infancia sentí algo de placer, que perfectamente puede suceder. Es que pasa mucho. Exacto. Eso, porque hayas sentido placer, eso no te convierte o eso no te hace que vos lo estuviste avalando o aceptando que hayas sido abusado, ¿no? Eso me parece que también es mejor dicho importante. imposible, Santi. Me parece que ahí la zanjaste muy bien la espinosidad de la charla. Yo creo que el punto conflictivo está en ese goce que uno puede haber sentido en esa posibilidad. Y que muchas veces es lo que evita que después personas en la adultez puedan poner en juego algo de su goce sexual, claro, porque se les pega con la situación de abuso, ¿viste? Sí. El otro día hablaba con una compañera nuestra, también uruguaya, que estaba supervisando un caso conmigo, que tenía estas características. Y yo lo que le dije, porque ella quería ver cómo abordar este tema, ¿no? Y porque uno de los motivos principales de consulta que tenía esta paciente era algo de la sexualidad con su marido. Y yo lo que le decía como ejemplo es que algo que trabaja Lacan muy bien, que es la escena erótica como una escena, como un fantasma. O sea que nosotros siempre que atravesamos la experiencia erótica siempre es a través de una escena que tiene algo de ficción, por más de que no nos demos cuenta. ¿Viste? Por ejemplo, si vos jugás a roleplay y decís tipo, bueno, ahora jugamos a que vos sos Caperucita Roja y yo soy el lobo, ahí está claro que es una escena ficticia y que puede elevar algo del deseo o incluso permitir que aparezca, ¿no? Y toda nuestra sexualidad está atravesada por esos guiones, por ese marco simbólico. Por eso es que Lacan también dice: no hay relación sexual porque nuestra relación sexual no es instintiva. No es que por tener una persona del sexo que a vos te gusta al lado se activa tu deseo sexual. Se requiere un guión, ¿viste? Incluso cuando vos lográs tener relaciones con una persona X, tu pareja o quien sea, hay una escena fantasmática que puede ser inconsciente o uno lo puede hacer más consciente que permite que haya deseo, ¿viste? Y en esa escena es muy común que haya elementos de dominación, de sumisión y otros elementos que, vamos a decir, si están fuera de la escena, si eso sucede realmente, que sea un abuso o que sea no gozable. Pero en la escena erótica es común y hasta es necesario para que se active el deseo que estén estos elementos como juego. Como juego, exacto. Como juego. Exacto. ¿Viste? En un acuerdo. En un acuerdo. Y que muchas veces las personas que han sufrido abuso
ese juego se les pega demasiado a la realidad. Es como si el fantasma estuviese perforado, ¿viste? Como si no... yo le decía este ejemplo que algunos podrán identificarse. Es como que yo me junte con mis amigos, como cuando era chico, a jugar al Counter-Strike, ¿no? Que era un juego de esos típicos de tiros, ¿no? Sí. Y entonces jugás así, decís tipo, no, te cagué a tiros y te pegué un headshot y no sé. Jugás a la guerra, digamos. Ahora, si vos fuiste a la guerra y después tenés que jugar ese juego, capaz no te genera mucho placer. Claro. ¿Entendés? Se te mezcla demasiado con esa experiencia traumática que tuviste. Y yo creo que poner en juego la escena que proporciona deseo en la sexualidad humana en casos de abuso genera... Uno de los puntos espinosos es esa distinción de poder decir esto es un juego o no es un juego. ¿Está pasando de verdad o no está pasando de verdad? Sí. Y si además a eso le sumamos, ¿no? Lo que la cultura instala en relación a la sexualidad. Un colega, amigo también, Mauro, que le mando un abrazo, me decía algo la vez pasada que me pareció interesante en esta frase tan potente que instaló el feminismo en estos tiempos sobre esta idea de que lo personal es político. Él me decía algo que había escuchado de una colega que le decía que lo personal es político, pero lo íntimo no. O sea, es decir, hay algo de lo que podemos pensar un relacionamiento de lo que sucede, ¿no? Con cualquier persona, con el vecino, con la familia, ¿no? Ahora, cuando eso después se lleva al plano íntimo de lo sexual, hay muchas de esas categorías, obviamente en una cuestión de acuerdo, no necesariamente entran a jugar. Claro, porque es un juego. Puedes pasar a tener vos una reivindicación de, por ejemplo, de una mujer que obviamente lucha por no ser explotada y por ser ¿no? Subordinada, o lo que plantea obviamente, ¿no? El feminismo en relación a esta necesidad imperiosa de que no las matemos más, ¿no? Pero quizás después en la intimidad se juega otro registro. Es otro registro completamente. Donde hay algo de eso que capaz que es parte de la escena erótica, seguramente condicionada por los propios mandatos patriarcales, pero ahí deja de tener una dimensión política para pasar quizás a tener una dimensión más de lo íntimo, que sabemos muy bien que lo sexual, que lo vemos en el análisis, por eso también el análisis funciona como encuadre, porque permite establecer unas reglas donde podemos hablar más allá de lo que supuestamente esperamos que tenemos que poder, ¿no? O en qué código vamos a hablar, ¿no? 100%. Y hay que tomar conciencia, digamos, de que quien uno es en la escena erótica, en las distintas escenas eróticas que se pueden dar, no tiene que ver con lo que uno es en la vida cotidiana. Que sería la moral, ¿no? O claro, la cuestión más moral. Claro. ¿No? Que ahí se ponen en juego otras cosas que bueno, que son conflictivas, pero que me parece que es muy importante poder pensarlo en en esta dimensión y en este marco de lo que es la escena. Bien. Así que bueno, creo que estamos para cerrar. Sí, yo quería por último decir algo más que me quedó ahí pendiente de una escena, que para pensar en esto también de un punto que quizás no mencionamos mucho, que es esto de la repetición, ¿no? Que tanto trabaja también el psicoanálisis. Y otra cosa que me pareció muy interesante en esta cuestión vacilante, porque todo lo que estamos hablando tiene que ver con esta cuestión de la vacilación, esto de la disyuntiva, ¿no? Propia de la neurosis. En ese momento donde él le llega la solicitud de amistad ¿no? a través de Facebook de Marta, y donde en ese momento todo el tiempo ves en esa escena, como te la muestra cinematográficamente, que está entre esa cosa de, bueno, algo me dice que no tengo que aceptar esto porque es para, ¿no? Esto va a ser para Bolonqui, ¿no? Pero después lo que termina haciendo es aceptando. Entonces ahí, bueno, conversamos también fuera de cámara, ¿a qué le dio a aceptar? ¿No? ¿Solamente una solicitud de amistad? ¿O qué está aceptando en última instancia, ¿no? ¿Qué aceptó para vos? No lo tengo claro. No lo tengo claro. Creo que obviamente tiene que ver con mucho de todo lo que conversamos en esta interesantísima charla. Yo creo que es aceptar. Es el inconsciente quien acepta, ¿no? No es la conciencia, creo yo.
lo que le lleva justamente su deseo, que hoy lo traías, ¿no? En esta cuestión del ser mirado, de ser venerado, ¿no? De ser idolatrado, de ser aceptado, que tiene una fuerza que va, ¿no? que va más allá justamente de cualquier otro tipo de consideración racional, de que meterse ahí es meterse realmente en una locura, ¿no? Tremenda. No sé, por ahí. No, está buenísimo. Creo que no tengo nada más para agregar. Me parece que está buenísimo. Cerremos ahí. Así que nada, gracias Santi por tu colaboración, por proponerme este tema, porque la verdad que la serie está buenísima, súper interesante y nos permitió hablar de estos temas. Sí. Muchas gracias a todos por haberse sumado a esta transmisión. Y dejen aquí abajo los comentarios que tengan acerca de nuestra charla, los comentarios que tengan acerca de Baby Reno, y si quieren que analicemos otra serie u otra película, también déjelo aquí abajo. También le pasamos tus redes. Bueno, @psicólogo Santiago Lanza con guiones bajos ahí en el medio. Perfecto, que lo vamos a poner acá, así lo pueden seguir a Santi también, que hace contenido en Instagram en este momento. Ahora estás también en un stream, ¿no? De Uruguay. Sí, me invitan ahí a una columna, los compañeros ahí de Miedo al Éxito, que he tenido la oportunidad también ahí de tener algún espacio para hablar de algunas cosas. Así que gracias, Mati, por esta instancia. Ha sido realmente un placer. Y bueno, capaz que nos vemos en otra oportunidad. Un placer, Santi. Nos vemos la próxima.